Muy buenas tardes, profe. Mi nombre es María Paula Bustos Hernández. Voy a hacer en este momento entonces la presentación del informe Planeta Vivo del 2022, del año 2022, en donde el subnombre desde aquí me llama mucho la atención, que es hacia una sociedad con la naturaleza en positivo, que es como todo lo que buscan construir o llevar a cabo. Bueno, este artículo nos habla principalmente de toda la relación que existe entre la naturaleza, pero esa parte del deterioro de toda la naturaleza y toda la implicación que ha tenido la humanidad sobre esto. Ya que la biodiversidad pues en general se encuentra como a toda esta espera de que nosotros como seres humanos le brindemos estas soluciones o estas propuestas de ver cómo vamos a hacer esa reconstrucción que tanto necesitamos, ya que tenemos desde siempre este vínculo entre la población humana y la naturaleza. Lo que genera este informe es crear esa alarma global justamente de todo lo que está pasando. Bueno, este informe es un índice en realidad, unos datos, unas bases de datos, en donde nos da como un diagnóstico, nos dice cómo está la salud del planeta, por decirlo así. Se encarga justamente de monitorear todas estas, las tendencias que se tiene de todos los ecosistemas que tenemos en el momento, cuáles están en alerta roja, cuáles son las especies en vías de extinción, y busca pues por sobre todo promover como la protección y la restauración de toda esta biodiversidad. En cuanto a cifras, digamos justamente esta versión que en el informe destaca que es la más extensa justamente que han hecho, muestra unas cifras alarmantes, por ejemplo, en la parte de poblaciones de vida salvaje, que están aproximadamente un 69%. Para Latinoamérica registra una pérdida del 94% justamente. Y en el medio, por ejemplo, de agua dulce, muestra como a nivel mundial un 83% por ciento como de esta alarma. Los impactos más identificables por los que ha pasado y se generan estas alarmas son la parte de la agricultura, que es toda la parte pues consumista de la población, ¿cierto? Que tenemos mucho espacio para la agricultura, lo que no permite tener las zonas bien establecidas de qué tanto yo necesito para agricultura, qué tanto se necesita globalmente hablando, ¿cierto? Para por ejemplo, para la tala de árboles, para, para, toda, para toda esta parte pues de extraer, de generar lo que la población necesita, ¿sí? Pero no tenemos esos límites de qué tanto yo sí puedo obtener de ahí, sino que nos estamos sobrepasando con los límites. Y sobre todo, pues eso lo que hace es que el cambio climático que tenemos ahora hace que las temperaturas asciendan. Y eso ha estado teniendo como consecuencias esos fenómenos que vemos ahora, del aumento de las temperaturas y todas las extinciones pues, de especies. Algunos ejemplos de pérdidas de biodiversidad. Podemos encontrar la desaparición masiva de árboles, por ejemplo, el deshielo del Ártico. También en cuanto a las especies marinas, vemos la parte de los tiburones y las rayas oceánicas que están desapareciendo también, que a nivel global ha disminuido justamente un 71%. Entonces va como en picada, el porcentaje es bastante alto. Bueno, en cuanto a los grupos poblacionales, ¿cierto? Tenemos como varios factores. Uno es el ecosistema humano, que somos todos nosotros, toda la población que nos hemos puesto como una parte dominante, por decirlo así, con respecto al planeta, solamente teniendo cosas, pero sin nosotros darle todo lo que necesita el planeta, pues básicamente, y sin los límites, como yo les comentaba.
digamos que este informe hace un enfoque de hacia dónde va dirigido el cambio o como una ruta más o menos de a dónde podemos llegar con el cambio. Esto hace que ellos nos cuenten que se están generando como unas visiones que ayuden a que sea urgente este futuro sostenible en el que todos podamos prosperar, ¿cierto? Que tanto la población, las personas, tengamos los beneficios, pero la naturaleza también sea sostenible y sustentable. Los indicadores, por ejemplo, de alerta deben seguirse haciendo de manera constante, ya que nos muestran justamente todas las alarmas para ver en qué parte tenemos esa urgencia de poder disminuir. Bueno, con respecto a toda la información de este informe, valga la redundancia, los colaboradores para el informe fueron, por ejemplo, los de la WWF de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, que hicieron pues todas las investigaciones del impacto ambiental. Y esta es una de las mayores organizaciones pues dedicadas a la conservación de la naturaleza, que trabaja en más de 100 países. Por eso este informe, si tengo entendido, fue en portugués. Entonces, digamos que como se trata de manera global, hay algunos que están en diferentes idiomas que no se tienen en cuenta, y por eso acá se tuvieron en cuenta todos estos. También una fuente importante fue el Instituto de Zoología de Londres, ya que se encarga pues en realizar estas investigaciones y es principalmente activa en la conservación del campo, pues en toda la parte que administra el índice del planeta vivo. Está en colaboración con la WWF justamente. En las herramientas que utilizaron toda la parte del análisis cartográfico, en donde nos mostraron todas las imágenes más completas y a escalas de los cambios que ha tenido en cuanto a clima y en cuanto a los riesgos y porcentaje de porcentaje justamente de riesgo y la tendencia pues que se mostraría, ¿cierto? Con las gráficas. Los principales investigadores en todo este proyecto estuvieron 89 autores de todo el mundo, pero una parte importante que me pareció como destacable o que me parece importante justamente decir es que está Juan Felipe Blanco Oliveros, que es de la Universidad de Antioquia y hace parte pues de toda esta investigación. Entonces, al nosotros estar en la institución y ver una persona de la Universidad de Antioquia, digamos que de esos 89 personas, de todas las cosas que pueden aportar, de todo lo que conocen, tenemos una persona que por decirlo así, la sentimos cercana y sentimos ese orgullo de que él pueda pertenecer a toda esta parte, a todo este informe tan grande. Digamos que como conclusiones, yo veo que un futuro positivo para la naturaleza se basa en necesitar o en obtener estos cambios transformadores, en verificar bien la forma en cómo producimos y cómo consumimos, es decir, tener esos límites, porque todas las compañías y la parte gubernamental ha tratado justamente de intentar acomodar las cosas, de intentar darle un poquito más de puntos a la parte ambiental, pero siempre nos seguimos quedando cortos. ¿Por qué? Porque necesitamos más para la población, más agricultura, más, o sea, todo se basa en tener más ganancias, más plata, todo lo mueve la parte económica, pienso yo pues. Entonces más plata, son más cosas, más para la población, seguimos sacando de la naturaleza, y es allí cuando ya no tengamos de dónde más, es donde va a llegar un punto en el que no podemos hacer nada más. Entonces es justamente lo que tenemos que evitar, llegar hasta ese punto. Otra cosa importante es favorecer a todas estas acciones que protegen pues la biodiversidad, ¿cierto? Es justamente esa parte de protección
y la ayuda pues a concientizar y a educar desde la parte de nuestros niños para que día a día esta concientización se haga un poco más notoria en nosotros. La cifra más impactante que yo vi en el informe fue, por ejemplo, el 69% que ha disminuido la población de aves, peces y mamíferos, que es en realidad un porcentaje bastante alto. En cuanto a la parte de fauna y flora, más de 1 millón de especies están ya en peligro de extinción en este momento. Y en cuanto a la parte, por ejemplo, me pareció importante de la diversidad genética, esto ha disminuido bastante y las especies, algunas especies o algunos ecosistemas están perdiendo justamente todos sus hábitats debido a los cambios pues, que tenemos en el clima. Las actividades, en este caso, que impulsan más todavía esta pérdida de biodiversidad, sin lugar a duda, es la agricultura excesiva, extensiva, de todas las formas, ya que es completamente una amenaza, ¿cierto? La sobreexplotación que tenemos en este momento, que es la que más impacta como aves y mamíferos, y el calentamiento global, que digamos que no es un factor dominante de la pérdida de biodiversidad, pero pues hace parte indiscutiblemente de toda la influencia que tiene en un futuro. Las soluciones más adecuadas son como estos vínculos entre los ecosistemas y restaurar todas esas conexiones naturales, es decir, concientizar, frenar la destrucción y la degradación de toda la naturaleza y todos los fragmentos que genera de los hábitats. Y sobre todo construir esa capacidad ecológica que toda especie necesita para que nosotros podamos tener esto para un futuro, justamente. Bueno, muchas gracias.